huella que me la llevó. Flor de lino se fue. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches esperando en vano como yo la espero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de esperanza como gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor del lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Flor del lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Bueno, vamos a seguir. La verdad que es más que interesante toda esta investigación que has llevado adelante. Y yo pensaba en el corte, ¿no? Digo, amamos tanto nuestro trigo. Es tan bello ver esos campos de trigo. Creo que yo que vengo de productores agropecuarios, una de las escenas de mi infancia que tengo grabadas en mi corazón y en mi memoria es la época de las espigas crujientes, ¿no? Y cómo también ese trigo puede haber estado teñido de todo esto, ¿no? Como toda nuestra historia se va enlazando como una espiga, igual que una espiga de trigo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, y con todo, y que también en ese trigo crujiente que uno veía de chico también hay hilos de sangre, de dolor, pero no deja de ser la espiga que nace de la misma tierra, ¿no?
Entonces realmente pensaba en eso, ¿no? Esas analogías que uno, medio locas que uno hace. Está muy bien. Está muy bien. Pero que será porque yo siempre me fascinaba ver el trigo, salir al campo y ver ese trigo así, que para mí era una imagen preciosa, y que me daba mucha paz y me daba mucha sensación de pertenencia a la tierra, ¿no? Y cómo el trigo también puede tener otras connotaciones, ¿no? Sí, bueno, simboliza claramente, o está muy asignado a nuestra zona. Es una zona agropecuaria y productiva que claramente tiene una relación directa con esto, por eso también es un nombre que no se lo inventé yo. Eso te iba a decir, se lo pusieron ellos, el nombre. Vos sabés que no hay registro. ¿Por qué eran de poner nombres a los operativos militares? Tal cual. Pero no consta en los registros ni de la memoria de la Marina, ni de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ni en los registros periodísticos de aquella época, que se lo mencione de esa manera. No así. Sí surge, o sí lo rastreo y lo observo, cuando es retomado esta investigación, o ya desde el lado de los fiscales en lo que es la megacausa Zona 5 y empiezan a averiguar no solo por sino por muchos operativos llevados a cabo con estas características, donde se llevaron gente, ¿sí? En puntualmente en Tres Arroyos no hubo desaparecidos, pero bueno, ha habido otros operativos de esta índole en la que ha desaparecido gente también, y cuando se empieza a renombrar o a volver a esto que sucedió en la causa judicial, allí se empieza a hablar de Operación Trigo, tanto en el ámbito judicial como en el periodístico, pero de hace unos 7 u 8 años. Claro. Es más, hay algunos, si nos remitimos a 2012 más o menos, 2011, 2012, hay otros juicios donde, por ejemplo, Osvaldo Bernardino Páez, el comandante que lideró estas fuerzas conjuntas que operaron acá en Tres Arroyos, ya había sido juzgado. Es un hombre que tiene perpetua, que está en Mendoza, con 3 condenas a prisión perpetua por distintas cosas que llevó a cabo en aquel momento. Él, en una entrevista, menciona que productores de la zona triguera de acá le habían manifestado su preocupación por posibles quemas de cosecha, y no era una cosa menor. No era una cosa menor, claramente. Lo cierto es que Páez lo decía como para justificar el desembarco de este operativo en Tres Arroyos aquellos días de septiembre. Pero la realidad también es que no hubo contactos, o no constan en ningún lado los contactos entre productores y ninguna autoridad militar previa a septiembre, sí posterior, sí a partir de noviembre. Noviembre del 76, en Ochandio, se hacen varias reuniones con algunas personas importantes de la zona acá del campo y de la producción agropecuaria, de todos lados, ¿sí? De Tres Arroyos, de San Cayetano, de varios lugares que van a Ochandio. Pude hablar con gente que participó de esas reuniones y me lo confirmó a esto. Y ellos empezaron a hacer un operativo cívico entre ellos mismos, dividir en cuadrículas el territorio y controlarlo por vecinos, patrullarlo por vecinos. ¿Por qué? Porque si había alguna actividad sospechosa, decían ellos, no iba a ser nadie mejor que un vecino que conocían acá absolutamente a todos, qué auto tenían, cómo se movían, quiénes eran, para identificar que era algo raro que alguien de afuera, alguien, ¿no? Como algún militar venido de Bahía Blanca que quizá no podría haberse dado cuenta tan claramente si eso realmente estuviera sucediendo.
pero eso empieza a suceder después, en noviembre, y preparando lo que es la cosecha de diciembre, donde sí puede haber incendios. De hecho, a veces sin intenciones hay incendios, ¿no? Puede ser mucho calor. Y antes era con el tipo de maquinaria. Claro, tal cual. No era, yo me acuerdo de ser chica y que se prendía fuego un lote y era algo maravilloso, la solidaridad de todo el resto, porque salían los tractores con los arados para generar todo lo que tenía que ver con las vueltas así de tierra, como para que de esa manera para no se expanda el fuego, y era algo que parecía, había una llama, de golpe vos veías que el lote estaba rodeado de tractores con arados, era algo podía suceder, claro, podía suceder, exactamente. Y en el 70 y pico, yo me acuerdo porque era chica y era la época que con cosechadoras que nada que ver a las de ahora, y que cada productor agropecuario tenía las suyas, entonces se cosechaba en familia, inclusive era un proceso muy esperado porque era en familia y con amigos, y bueno, era todo como una especie de ritual la cosecha de trigo, ¿no? Pero estaba eso, ese temor siempre al fuego. Sí, sin duda, para noviembre, diciembre, eso es como vos decís, ¿no? Es un temor que está ahí presente. Ahora, en septiembre, que venimos del invierno y que todo está verde, ese temor no tenía razón de ser, como para desplegar un operativo un 14 y 15 de septiembre para prever eso. Esa es la justificación de Páez muchos años después, ya en el 2012, cuando le están haciendo ahí audiencias por este juicio, exactamente. La realidad es que, como lo que te decía antes, nosotros sostenemos que se trató de un operativo más de todos los que estaban haciendo. Uno lee los nombres de los detenidos o de la gente a la que se vio, y casi todos tienen una raíz política. Sí, claro. No parecerían, no al azar te toqué la puerta a ver si vos tenías y te pedí los documentos a vos, al menos los que yo estoy leyendo acá, los apellidos así, no he leído tu libro, pero sí los apellidos que estoy leyendo así, tomando las páginas, qué sé yo, un Miriam Silvestre, todos apellidos muy reconocidos en el peronismo local y regional inclusive, ¿no? Víctor Marchetti, Hugo Ford, Jorge Villalba, es decir, como que uno ve Roberto García, es decir, como que los pocos nombres que yo estaba leyendo, Rubén Alberto Di Croces, como que también tienen que ver con la historia del peronismo local. O familias asociadas o que uno vinculaba al peronismo local, ¿no? Vos sabés que es un operativo que da la impresión, ¿no? De que justo o habrá coincidido que, casualidad, la puerta que golpeaban había detrás una familia. No, claro que no. Pues pensar en un Jorge Villalba, venía militando desde la universidad. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Bueno, era el asesor letrado de la municipalidad cuando dan el golpe de Estado, por ejemplo. Era un abogado reconocido en aquel momento. Y él es uno de los que se llevan a Bahía Blanca. De aquellos 27 que detuvieron, son 6 los que se llevan a Bahía Blanca. Los otros 21 son liberados entre el segundo y el tercer día. Yo te dije que el operativo duró un día y medio aproximadamente, o sea, eso incumbe una noche. La realidad es que hubo algunos que en los testimonios que me fueron dando, que estuvieron 2 o 3 días, 2 o 3 noches, que ellos recuerdan estar por lo menos 3 noches, no un solo día. Los tuvieron ahí interrogándolos y demás, pero no se fueron hacia Bahía Blanca. Sí, al segundo día del operativo, cuando la mayoría de los camiones Unimog ya emprende la vuelta para Bahía Blanca y termina ese cerco que habían establecido, se van 6 personas. Y las 6 personas que se van con ellos, está Villalba entre ellos, y después son gremialistas. Mayormente son gremialistas ligados al peronismo, y hay un chico que también llevaron, que estuvo unos meses. La mayoría de todos ellos fueron liberados a los 15 días, y hubo un chico, Peñalba de apellido, que estuvo, un chico en aquel momento, ¿no? Falleció ya esa persona, ya no vive, pero estuvo 3 o 4 meses en cautiverio en Bahía Blanca, y todos estaban marcados. Estaban señalados. Los que no se llevaron también estaban marcados y señalados. Lo que pasa es que tenían, digamos, un grado de militancia
quizá que ya no era presente, que había sido en algún momento, pero que de todos modos constaba en algún registro y por lo tanto iban a ver en qué andaban estas personas. No olvidemos, Hugo Ford, Miriam Silvestre. Claro, no olvidemos también que en la época de la dictadura hasta Firmenich estuvo escondido en un campo, sí, claro. en un campo vecino al nuestro, que nosotros nos enteramos porque era amigos uno de los íntimos amigos de mi padre, y muchos años después nos contaron a nosotros de qué se trataba, ¿no? A quién había tenido esta persona escondida en su campo y que después escapó vía Claromeco. Pero es como que también nuestra zona, como todas las zonas del país, había un conocido, había un militante, entonces bueno, también eso se daba como para que de pronto fueran personas marcadas. Y no es casualidad que se llevaran a gente que ideológicamente estaban consustanciados con una causa determinada. Sí, y también había un grado de improvisación importante, porque si bien por un lado hacían actividades de inteligencia, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, y tenían todo un seguimiento de movimientos y demás, y de personas, también erraban en esto de tener marcado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo traté de seleccionar algunos casos que muestren lo variopinto de este operativo. Uno de los Dicroce que es detenido no tenía ningún tipo de militancia, no era el Dicroce que buscaban, se llamaba igual pero era otro, lo confundieron y lo tuvieron igual, lo detuvieron igual, le hicieron pasar el trauma igual. Miriam Silvestre, por ejemplo, ella había participado en 1973 de la Juventud Peronista local, y estaba anotada en la renovación de autoridades, que era publicada en los diarios, en el diario La Voz del Pueblo fundamentalmente, como secretaria de adoctrinamiento. Y Miriam Silvestre en ese momento tenía 16 años, era menor, no podría haber sido nunca la secretaria de adoctrinamiento, primero no era mayor, la pusieron ahí porque no podían completar la lista y completaron con ella la conocían porque la madre había donado libros a la sede de la Juventud Peronista y a ella le gustaban esos libros y estaba como una especie de bibliotecaria en la Juventud Peronista, iba y acomodaba y le gustaba y qué sé yo, se encargaba de esa parte de los libros. Cuando hicieron la renovación de autoridades, che, te anotamos acá, bueno, listo, quedó. Se fue a estudiar ella al año siguiente a La Plata en 1974 y no tuvo más participación en nada, ni había llegado a tener porque era muy chica, pero ella estaba marcada como eso. Entonces imagínate que cuando en el 76 averiguan por Miriam Silvestre, a ella la van a buscar directo. Claro, lógico. Bueno, y la tuvieron también ahí unos días, acá en los calabozos de la comisaría. El Salón Blanco del municipio fue una especie de sede central, de comando, de donde estuvo Osvaldo Bernardino Páez, pero la gente la detuvieron y la tuvieron en la comisaría, en los calabozos. Algunos de ellos, como Miriam, fueron a tener una entrevista con Osvaldo Bernardino Páez en la municipalidad, previo a ser liberados, que les daban un sermón ahí, una especie de disciplinamiento de no te metas en esto, y ahí los largaban. A otros directamente en la comisaría les hacían el interrogatorio ahí varias veces y bueno, después los iban liberando también. Eso duró 2 o 3 días mientras se mantuvo este operativo, que es un operativo dentro de los reglamentos de seguridad, un operativo de seguridad como un plan de acción cívica que le llamó Osvaldo Bernardino Páez de esa manera. ¿Qué te deja a vos esta investigación? Bueno, mucho aprendizaje en cuanto a lo difícil que es llegar a puerto, ¿no? En una investigación histórica, porque obviamente vos estás trabajando sobre algo real, algo sensible, algo que incluye muchas memorias de distintas personas. Muchas veces la memoria y la historia no se concilian en lo mismo porque están en los mitos también, y el mito no significa que sea una mentira. ¿Sí? En el terreno de los mitos, para los que trabajamos en historia, son líneas de investigación a desarrollar, que se pueden llegar a desarrollar, pero que todavía no hay ningún tipo de comprobación al respecto que pueda validar aquello. Por ejemplo, en esto se habla mucho informalmente de
Se llevaron mucha más gente, las quemas de las cosechas, algo del tren también, el rol del ferrocarril en este operativo. La realidad es que no hay comprobación, no hay documentación por lo menos, ni testimonios directos que puedan avalar alguna de esas líneas de investigación por ahora. Por ahora. Yo eso en el libro lo trato de dejar bastante claro, es decir, están estos mitos que fueron surgiendo, que se repiten, que están en el terreno de los mitos porque no hay nada que lo permita comprobar y que están en el rumor, ¿no? En el rumor ciudadano, el rumor de todos ellos. Me mencionaban algunas de estas cosas, no consta en ningún lado, ni que se llevaban más gente en el tren, ni que había alguna amenaza de quemas de cosecha, eso no se podría afirmar. Pero bueno, uno va en la investigación teniendo que tener obviamente una metodología de trabajo que permita no irse con cualquier cosa, ¿no? Porque a veces todas esas cosas suenan lindo, son enriquecedoras si uno las pudiera comprobar, pero si no está comprobado en un trabajo histórico, vos tenés que mantenerte en la rigurosidad de lo que si no, ya pasaría compete el trabajo. Es una historia de ficción. Tal cual, exactamente. Vamos a ver, abrí al azar Operación Trigo, siempre nos gusta, por eso te pedí que lo trajeras, porque siempre nos gusta conocer a los autores también desde lo que escriben. Bien. Y compartir algo, una página que tomo al azar. Y así escribe Franco Ariel Luchetti. Dice: Di Croce experimentó por un segundo la vida en cautiverio de los guerrilleros, no porque lo fuera, nada más alejado, sino porque eso le hicieron sentir con esa entrada brutal a su domicilio. Eran las 11:20 de la noche. Una vez adentro, el jefe le habla. ¿Di Croce? Sí. Bueno, vístase que me tiene que acompañar. ¿Por qué, señor?, atinó a preguntar el tresarroyense. La respuesta en seco lo dejó atónito. Me tiene que acompañar. Ya se va a enterar el motivo. Ni una palabra más escuchó Di Croce, ni una pregunta más se animó a realizar tampoco. El silencio era denso, todo el ambiente estaba espeso, sin embargo. Di Croce afirma que no lo trataron mal, solo que lo revisaron y dieron vuelta toda su casa mientras él se cambiaba. Di Croce recuerda acongojado que le sustrajeron una pistola, una escopetita y un aire comprimido. La esposa de Rubén, acostada con su pequeño hijo, los enfrentó. ¿Qué les parece? ¿Que va a ser extremista si ni sábanas tenemos? Eso me quedó patente en la memoria, dice Di Croce. A pesar de las explicaciones del vecino, los uniformados no le prestaron atención. Cuando salimos de casa, sale el jefe adelante y estaba mi cuñado, el hermano de mi mujer, afuera porque vivía al lado. Había sentido ruido y salió. Y mi cuñado le dice: ¿qué va a ser extremista con una pistola de un tiro? Y el militar le responde: a ver, ponga la cabecita a ver si no hace nada. Dale, ponga la cabecita. ¿Sabe cómo se metió para adentro mi cuñado? Se asustó, sostiene. Parte de un fragmento que tomé al azar de Operación Trigo, pero que ese que tenía diálogo, porque era más, pero que tiene que ver con todo esto que vos manifestabas, ¿no? De las detenciones y de todo esto de no saber por qué. ¿No? De no saber por qué. Creo que en un punto uno cuando piensa también en este mes de septiembre, que es el de la Noche de los Lápices, más allá de que batallaran contra el boleto estudiantil, ¿por qué me llevas? ¿No? ¿Por qué me llevas? Porque siempre es la pregunta recurrente y casi obligatoria de todo aquel al que detuvieron en mitad de la noche y lo sacaron de su cama, ¿no? ¿Por qué me llevas? Y una vez más uno lo ve. Franco, ya el otro Franco, me está haciendo señas porque realmente tan apasionante es tu investigación que yo quería, otra vez te vamos a invitar para hablar de educación. Bueno. Que hoy es un tema tan candente y que también nos preocupa mucho a todos los que creemos que la educación es el único camino y la única. Yo una vez tenía un programa de radio hace muchos años en el que era la noche y yo siempre relacionado con la cultura, ¿no? Y siempre decía que la diferencia la diferencia del ser humano que está de una sociedad educada y de una sociedad no, es cómo miramos, cómo caminamos y cómo miramos al sol, cómo miramos al cielo. Y ahí está la diferencia, ¿no? Una sociedad sojuzgada es la sociedad que no se permite levantar la mirada del piso.
La sociedad educada, la sociedad que tiene preguntas, la sociedad que exige respuestas, es la que levanta la cabeza y con dignidad dice yo quiero, porque yo quiero saber, porque a mí esto es mío y porque me pertenece. Esa es la gran diferencia y a la que parece haber un abismo de miedos, ¿no? Entonces creo que uno siempre aspira a eso, ¿no? A tener que la sociedad argentina de una vez por todas pueda caminar mirando al cielo, no al piso. Sí, hay como una desorientación también, ¿no? En determinados momentos. Y quizás este momento, con algunas nuevas cosas que han surgido, estamos en ese camino de reorientar esto, pero sin duda son palabras fuertes y son palabras que que tienen que estar ahí en la mesita de luz de todos nosotros, los que nos dedicamos a esto. Totalmente, y en los que desde distintos roles estamos, ya sido como padres, porque también hay una gran responsabilidad, que yo siempre discuto mucho, la educación primigenia, la educación en valores, la educación de persona, no se la podemos pedir a ninguna escuela, ni privada ni pública. Sin duda. Esa es familia, y eso nos corresponde sin duda a los padres, y esa es nuestra responsabilidad con mayúsculas. Después el docente está para marcar un camino, como vos bien lo decís, para dar pautas de vida, pero la educación, la formal, esa de valores, es de la casa, y eso es lo que está faltando. Y eso está faltando y mucho, lamentablemente. Creo que estoy convencida que la educación de un niño es la educación de un equipo. Familia y escuela. Cuando una pata está floja, no podemos pretender que la otra haga todo. Sí, nosotros mismos lo podemos recordar en nuestra experiencia también, ¿no? Uno no esperaba que en la escuela te enseñen a respetar, a ser solidario. Hay cosas que... Es tu casa. Claro, es tu exactamente. casa. A ser buen compañero, bueno, eso es tu casa. Sí, sin duda. El bullying generalmente nace de un papá que dice, uy, mira ese nene. No de los niños, originalmente. Por ejemplo, Franco, nos tenemos que ir. Y ya me hiciste señas y yo me embalé de otra cosa. Soy terrible. Es un tema que entusiasma. Soy tu peor compañera. Bueno, Franco, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Súper interesante esta Operación Trigo, que nos abre otra ventanita de luz en lo que es nuestra historia y en una historia que tenemos que... ningún pueblo puede mirar adelante si no sana. Seguro. Y nosotros tenemos, creo que Tres Arroyos tiene todavía mucho por sanar, mucho por descubrirse y mucho por sanarse. Tal cual. Así que esto es un proceso para sanarnos. Así que gracias por Operación Trigo, Franco. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por haber venido. Y nosotros porque Franco lo pide, no ustedes, ni el canal, pero él es exigente. Bueno, nos vamos y será hasta la semana que viene. Como decimos siempre, si es que las musas del arte y la cultura nos permiten reencontrarnos. Que tengan una maravillosa primer semana de primavera. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde.